Oigan, de verdad que el uribismo e incluso familiares del mismísimo Álvaro Uribe Vélez, que en este momento está acusado e imputado formalmente por la Fiscalía por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos, pues son unos completos descarados. En varias oportunidades las personas que pertenecen al uribismo y a la derecha de este país posan de impolutos, de que cómo es posible que supuestamente se estén dando actos de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues cosa que claramente no es cierta, porque el presidente Gustavo Petro en varias oportunidades ha manifestado el completo rechazo a actos de corrupción que se den o que se vayan a dar en su gobierno, e incluso ha mencionado que quienes sean partícipes de actos de corrupción se tienen que apartar inmediatamente del gobierno del cambio. Pero pues los uribistas y los derechistas posan de que, mejor dicho, son palomas mansas, de que no han cometido absolutamente nada, pero resulta que hasta los mismos familiares de Álvaro Uribe Vélez se apropian ilegalmente de bienes que deberían estar dirigidos, en este caso, a la reparación de las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Y pues eso sí no es escándalo nacional. Los medios pues apenas lo mencionan por encimita, pero no hacen en realidad el eco que estas noticias deberían tener, porque claramente pues el uribismo, familiares de Álvaro Uribe, la derecha y la oposición de este país se han lucrado no solamente de los bienes de nuestro país, sino también de los dineros públicos, de esos bienes que deberían estar dirigidos a las víctimas del conflicto armado y que ahora resulta que están en manos de familiares de Álvaro Uribe Vélez. Ya vamos para allá y ya les voy a contar el contexto muy desmenuzadito, diríamos coloquialmente, pero antes de irnos para allá, recordarles que está la invitación hecha como siempre y en todos los videos les digo para que se unan a nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video, en la descripción del video, le dan ver más y ahí les van a aparecer unos links. El primer link corresponde a nuestro canal de WhatsApp. Ustedes le dan clic ahí e inmediatamente los lleva a nuestro canal de WhatsApp para que se unan. Entonces, dicho esto, quiero que le prestemos muchísima atención a esta noticia que también salió en las últimas horas, en donde se menciona que gracias a la SAE y al gobierno nacional se va a donar un lote incautado de 100.000 metros cuadrados para la construcción de un parque en Cali, y que esa entrega se hará durante la COP16, es decir, los bienes de la SAE, los bienes que en algún momento pertenecieron a narcotraficantes de nuestro país, ahora están siendo dirigidos a la ciudadanía, a las personas que realmente lo necesitan, para la construcción, por supuesto, de territorio y de paz. Cosa que por supuesto no hizo el uribismo, y este tipo de noticias pues es la que los enfurece completamente a ellos, porque a diferencia de los familiares del señor Álvaro Uribe Vélez, el gobierno del presidente Gustavo Petro le está dando los bienes y le está dando en este caso todos estos lotes, todos los bienes, les está dando las casas, los predios incluso que son recuperados por parte del gobierno nacional a los campesinos, a los habitantes de diferentes sectores y también a víctimas del conflicto armado. Escuchen por favor atentamente esto. Omaira y televidentes, muy buenas noches. Yo los saludo desde la calle Quinta con carrera 52 en el sur de Cali, muy cerca de acá. Se encuentra el lote que donará el gobierno del presidente Gustavo Petro a la ciudad como un gran regalo en esta COP16. Ese es un predio de 100.000 kilómetros cuadrados en donde venía usufructuando particulares para negocios privados y había generado mucha situación de ruido y de invasión del espacio público. Por eso los vecinos del sector están felices con este regalo que hará el gobierno nacional. Este es el lote de la calle Quinta con carrera 50, un predio ubicado en el sur de Cali confiscado al narcotráfico desde hace varios años. Tiene cerca de 100.000 metros cuadrados y es ocupado por un particular que por un parque de diversiones paga de arriendo a la Sociedad de Activos Especiales una cifra irrisoria. Este predio, hay que aclararlo, estaba alquilado a estos arrendatarios 10 veces por debajo del estimado de renta. Esto es, pagaban cerca de 14 millones de pesos cuando se debía pagar alrededor de 180 millones de pesos. Por ser un mal negocio para el Estado y ante la necesidad de crear zonas verdes en la ciudad, el gobierno de Gustavo Petro decidió donarle el lote al municipio para que aquí se construya un gran parque para la vida, decisión que fue aplaudida por los habitantes de la zona. Me parece una gran idea que construyan el parquecito acá. Yo estoy de acuerdo con el parque allí, porque pues la rueda ahí nos perjudica mucho por el ruido. Los ocupantes del lote han puesto pancartas para no entregar el predio, aduciendo que va a haber desempleo.
la SAE ha propuesto reubicarlos en otro lote de 36.000 metros cuadrados. Garantizar el interés general y sobre todo ser responsables con los recursos públicos, que se pague lo justo, brindándoles alternativas, pero también primando el interés de la construcción de un gran parque natural para la vida en el centro de Santiago de Cali. El acto de entrega de este lote a la ciudad se cumplirá durante la COP16 como el gran regalo que el gobierno nacional le hace a los caleños en esta cumbre mundial de la biodiversidad. Ahí lo escucharon ustedes, este tipo de cosas son las que hay que resaltar por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues porque ya estos bienes no están en manos del uribismo, ya no pueden hacer fiesta con los bienes y con los predios tal cual en audios se escuchaba a la madrina, alias la madrina, ¿no? La mamá del señor Iván Duque, expresidente de nuestro país, en donde se escuchaba bastante feliz pues porque tenía todos los predios de la SAE a su disposición y eso también quedó ahí, no hay investigación. No, en este caso no se avanzó con esos audios que pues son más, o sea, ¿qué más necesitamos nosotros los colombianos para que efectivamente inicien con ese tipo de procesos e investigaciones? Y es que nada más hace unos días el señor Salvatore Mancuso había manifestado en conjunto con la unidad de las víctimas, esta unidad que es la encargada de reparar a todas las víctimas del conflicto armado en nuestro país, en conjunto con la señora Lilia, que es la directora de esta unidad, habían denunciado la pérdida de más de 400 bienes que el señor Salvatore Mancuso en su momento dio como reparación a las víctimas de este conflicto armado. Este usuario de X escribió: Salvatore Mancuso confiesa que en el 2007 él entregó 500 bienes para reparación de víctimas y cotejando 400 bienes están perdidos. Uribe, Santos y el inepto de Duque deben responder por este robo de bienes ante la justicia. Escuchen por favor lo que mencionó Salvatore Mancuso y pues por supuesto esta denuncia de la pérdida de más de 400 bienes que deberían ir en su momento destinados a la reparación de las víctimas. Entregué bienes a la justicia colombiana, he venido entregándolos, los entregué desde el año 2007. Hubo que recurrir incluso a la Corte Suprema de Justicia para que obligara a Acción Social a recibir los bienes que no quería recibir. Hoy nos damos cuenta, comparando el listado de los bienes que entregué con los que le han pasado a la doctora Lilian en la unidad de víctimas, que la diferencia son aproximadamente 380, 400 bienes que hacen falta en el listado que tiene la unidad de víctimas. Como es de conocimiento público, nosotros establecimos un convenio con el Fondo de Reparación que administra Lilia. Esa tierra que nosotros compremos de los distintos paramilitares, se va a la plata que nosotros paguemos por los predios en reparaciones para las víctimas del paramilitarismo. Hoy en un cotejo inicial, en una revisión inicial con la base preliminar que entregó en su momento Salvatore a la justicia, nos hemos dado cuenta de que faltan alrededor de 400 bienes que no aparecen en las bases de datos como entregados por el Estado. Eso significa que en todos estos años se han perdido una enorme cantidad de bienes que en su momento se entregaron para reparar las víctimas. Y bueno, es muy importante también reconocer la voluntad para esclarecer qué ocurrió en esos bienes, dónde están, no solamente de Salvatore, sino también de todos los distintos paramilitares, en función de tener mayor banco de tierras para reparar de manera inminente a las víctimas. Estamos comprometidos y me comprometo a ayudarles a buscar qué pasó, a esclarecer los hechos. Como gestor de paz he venido cumpliendo, he venido avanzando. Hemos hecho un compromiso en el cual yo participaré en esta colaboración para la reparación de las víctimas, para el esclarecimiento de los hechos, para la entrega de esas tierras que hemos entregado en reparación. Desafortunadamente hemos encontrado obstáculos en la justicia colombiana, en Justicia y Paz, que me han impedido cumplir con el espíritu de la ley, que es verdad, justicia, reparación, no repetición. Y cuando se me pide que avance en unos compromisos que no solamente son con la justicia, sino con la gestoría de paz, en las que tengo que esclarecer hechos, aclarar estos temas de tierras, ir a territorio a entregar esos predios a las víctimas. Más de 400 bienes perdidos. ¿Y en manos de quiénes están esos predios? Ya se sabe que uno de esos bienes, que uno de esos apartamentos está en manos de Mario Uribe.
primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que de hecho este señor, el señor Mario Uribe, recordemos, esto es necesario recordarlo, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 7 años y medio de prisión por sus vínculos con los paramilitares de nuestro país, porque él hizo parte de la parapolítica. Esto pues conllevó a la intimidación y a la presión de los votantes para que ellos votaran por este señor y que el señor pudiera permanecer en el Senado de la República, y que adicionalmente, descaradamente, este señor también fue presidente del Senado de la República, teniendo nexos con los paramilitares de nuestro país. Así son los familiares del señor Álvaro Uribe Vélez. Pero ahora quiero que le presten por favor ustedes muchísima atención a esta noticia que salió en las últimas horas, en donde se menciona que el señor Mario Uribe, es que de verdad es increíble, familiar del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que a este momento por supuesto no se ha pronunciado para nada, está viviendo en un apartamento del ex jefe paramilitar alias Don Berna en Medellín. Este predio estaba destinado a la reparación de las víctimas, y esto fue confirmado por Lilia Solano. Ella es la directora de la unidad de víctimas, quien pidió a la fiscal Camargo una reunión para hablar sobre bienes que fueron entregados por ex paramilitares y terminaron en manos de parapolíticos y testaferros. Quiero que por favor le presten mucha atención a las palabras de la directora Lilia Solano, a esta gran denuncia que realizan, porque adicionalmente, pues imagínense ustedes, un familiar del señor Álvaro Uribe Vélez tiene en sus manos, tiene en su poder un predio del cual en este momento él está haciendo posesión irregular, está haciendo una posesión que no debería, porque ese predio, ese apartamento está destinado también a las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Escuchen. En particular, este apartamento fue un negocio entre Don Berna y el ex senador Mario Uribe, y todavía él vive ahí. Todavía miles de víctimas esperan la reparación, y tenemos que, así como lo hemos hecho en un diálogo con Mancuso, buscar dónde están esos bienes y que finalmente sean entregados para la reparación a las víctimas. ¿Y otros para? ¿Desde hace cuántos años está este señor utilizando ese predio de manera ilegal? Y no solamente eso, escuchen esto por favor. Caracol Radio conoció que el ex senador Mario Uribe debe 280 millones de pesos al Fondo para la Reparación a las Víctimas de un apartamento en Medellín que entregó alias Don Berna, y que nadie sabe cómo Mario Uribe terminó viviendo en ese inmueble porque no tiene suscrito un contrato. Es decir, está en ocupación no autorizada. ¿Y ustedes creen de verdad que el señor Álvaro Uribe no sabía de este tipo de cosas? Que todo fue a sus espaldas, que son buenos muchachos, que cómo es posible que lo hayan condenado, que él no sabía posiblemente que el señor Mario Uribe esté viviendo en este momento en ese apartamento que debería ir destinado a la reparación de las víctimas que dejó ese conflicto armado que él perpetuó por medio de la parapolítica en nuestro país. Levi Rincón escribió algo con lo que concuerdo profundamente, y él mencionó: normal que un primo de Uribe esté viviendo en el apartamento de un paramilitar asesino como Don Berna. Normal. Extraño sería que Uribe y su familia no estuvieran vinculados con narcotraficantes, desplazadores, criminales y matones. ¿Qué gonó con ese culibajito y juetantas? Fue lo que escribió allí Levi Rincón. Y por eso quiero que ustedes le presten atención y escuchen este pequeño informe que hizo RTBC respecto a ese predio que está ocupando de manera ilegal en Medellín Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe Vélez, del acusado Álvaro Uribe Vélez. Préstenle por favor mucha atención. Y escuchen esto: la Unidad para las Víctimas reclama un apartamento en un exclusivo sector de Medellín que está en poder del ex congresista Mario Uribe Escobar. La propiedad había sido entregada al Estado colombiano por alias Don Berna como parte de un acuerdo de reparación a las víctimas del paramilitarismo, y había pertenecido a Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo. En el sitio conocido como la Loma de los González, en el sector del Poblado en Medellín, vive en el apartamento 802 del edificio San Etienne el excongresista Mario Uribe Escobar, primo hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La propiedad pertenecía al narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como el Tuzo Sierra. En particular, este apartamento fue un negocio entre Don Berna y el ex senador Mario Uribe,
y todavía él vive ahí. El apartamento fue entregado por Diego Fernando Bejarano Murillo, alias Don Berna, como parte de su acuerdo con Justicia y Paz antes de ser extraditado a los Estados Unidos por el gobierno del entonces presidente Uribe Vélez, en una decisión que aún tiene mucho por explicar. Todavía miles de víctimas esperan la reparación. Desde hace más de 4 años, cuando cumplió la pena de cárcel a la que fue condenado como responsable de concierto para delinquir y promoción de grupos al margen de la ley, Uribe Escobar vive en ese apartamento. Tenemos que, así como lo hemos hecho en un diálogo con Mancuso, buscar dónde están esos bienes y que finalmente sean entregados para la reparación a las víctimas. La propiedad habría llegado a manos de Uribe Escobar, según testimonios del propio Sierra Ramírez, a cambio de un porcentaje alto de prebendas y favores del hoy excongresista a jefes paramilitares. Es decir, el señor Mario Uribe paga una condena de 7 años y medio por concierto para delinquir, por tener nexos con los paramilitares de nuestro país, y sale muy chévere él, muy feliz, cómodo, además, a tomar posesión ilegal de un predio que debe estar dirigido a las víctimas del conflicto armado de nuestro país y que pertenecía a un ex paramilitar. Creo que eso también deja bastante que pensar. Fueron varias, por supuesto, las reacciones respecto a este tema. La senadora Gloria Flores escribió: esto es gravísimo, ¿por qué no es escándalo nacional? Se los decía yo al inicio de este video, es increíble que estos temas que son realmente importantes, sensibles para la reparación de las víctimas, para el conflicto armado de nuestro país y por supuesto para esa paz total, no esté siendo un escándalo. Esta noticia debería estar siendo un escándalo nacional porque primero, pues fue un ex senador, pero adicionalmente es familiar del señor Álvaro Uribe Vélez. El ex senador Mario Uribe al parecer está viviendo en un apartamento del ex jefe paramilitar Don Berna, que estaba destinado a la reparación de las víctimas. Esto lo denunció Lilia Solano una semana después de que se conociera que hay casi 400 bienes entregados por los paramilitares para la reparación de las víctimas, de los cuales se desconoce su paradero. Miles de víctimas esperan una reparación integral y los predios que se destinarían para eso no aparecen en el inventario que los hicieron. Y no solamente que los hicieron, ¿quiénes los tienen? ¿En manos de quién están? O sea, han pasado tantos años y todavía le siguen haciendo un daño tremendo, tremendísimo, diría yo, a las víctimas que dejó el conflicto armado de nuestro país, que personas como Mario Uribe ayudaron a perpetuar el hostigamiento, la intimidación, las presiones a cambio de votos, a cambio de prebendas para que éste pudiera continuar en el Congreso de la República lucrándose a punta de los impuestos de todos los colombianos. Y quiero terminar adicionalmente con esta imagen que ustedes pueden observar allí y en donde adicionalmente, aparte de que la unidad de víctimas en cabeza de la señora Lilia Solano denunció que el señor Mario Uribe está viviendo en ese apartamento que perteneció a un ex paramilitar y que es parte de esos predios que están destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado en nuestro país, también la unidad de víctimas anunció que iba a entregar a la fiscalía un listado con los bienes desaparecidos. Es decir, esto ya es completamente formal ante la Fiscalía General de la Nación, porque sí, se tiene que hacer justicia por todas las víctimas del conflicto armado de nuestro país, se tiene que saber en manos de quiénes están los predios, se tiene que saber qué pasó con todos esos bienes que fueron dados por parte del señor Salvatore Mancuso como reparación a las víctimas del conflicto armado de nuestro país, pero que adicionalmente nos explique también el señor Mario Uribe, excongresista, ex senador, quien fue también presidente del Senado, por qué resultó él apropiándose de un bien que perteneció a un paramilitar también. Esto es demasiado grave. Pues bueno, llegando al final de este video, a todos muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre les digo, invitados por favor a que comenten, yo siempre los leo, siempre estoy pendiente de sus comentarios, de lo que ustedes opinan, porque finalmente para ustedes y por ustedes es que está hecho este canal de Al Punto. A todos muchas gracias, no olviden por favor compartir, suscribirse, darle like, unirse también por favor a nuestro canal de WhatsApp, ya les dije cómo, en la descripción del video en la parte inferior le dan ver más y ahí se unen en nuestro link, pero adicionalmente también invitadísimos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook, en TikTok, en Instagram y en X como Al Punto Colombia, y por ahí también les estamos brindando bastante información que de hecho a veces es tanta que por supuesto no alcanzamos a sacarla en todos los videos, pero que siempre a través de las redes sociales los estamos informando. A todos muchísimas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Gracias a todos. Chao.